especial, un día de gloria, un día lleno de bendición para tu pueblo que ha confiado y que tiene un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que nos cuida, un Dios que nos provee y un Dios que nos permite cada domingo poder estar aquí reunidos alrededor de los símbolos que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, pero también sabemos por medio de tu palabra que tú estás en Espíritu, Señor, en medio nuestro. Estás intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. En este lugar y en muchas iglesias del mundo, Señor, tú estás en Padre Celestial. Pero queremos darte las gracias en esta mañana porque venimos a recordar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él dejó los cielos para venir a este mundo a morir, para ser llevado cautivo, ser llevado prisionero hasta aquella cruz del Calvario. Allí es donde lo pusieron en aquel madero y lo suspendieron, Señor, entre el cielo y la tierra. Y allí estaba sufriendo, allí estaba dando su vida por cada uno de nosotros. Allí estaban aquellos que lo estaban crucificando en burla, en risa y en cuanto a otras cosas, Señor. Pero Él decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. El Señor sabía que iba a morir, pero que iba a resucitar, porque en la vida Él tenía poder sobre la muerte y sobre Satanás. Oh Padre amado, en esta mañana nos gloriamos, Señor, de poder estar aquí. Un grupo de hermanos que venimos con ese deseo de dar gloria a nuestro Señor. Darle gracias porque tenemos una esperanza que pronto se va a hacer realidad cuando el Señor venga por su iglesia para llevarnos juntos a Él, Señor, para gozar por toda una eternidad en los mismos cielos. Padre, bendice esta reunión, bendice cada hermano que ha podido llegar, pero también queremos orar por aquellos que están quizás compartiendo desde sus hogares, otros que están imposibilitados, Señor, por alguna enfermedad, pero oramos, Señor, por ellos, para que ellos puedan estar sintiendo el gozo de una iglesia que clama y ora por ellos, Señor, porque sabemos que tú estás con ellos también, Padre amado. Te pedimos tu bendición sobre esta reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buen día, hermano. Buen día. Podemos entonar el himno. El coro dice:
dice, vivo mi amado, muerto salvo. Y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado en eterna justicia, un día viene, pues lo prometió. La última estrofa de este himno, el número 424, dice: un día la tumba ocultaron no pudo, un día su espíritu al cuerpo volvió, y de la muerte ya había triunfado, y a la fiesta de Dios se sentó. Un día en el cielo sus glorias cantaban, un día que el mar imperaba más cruel, descendió Cristo y nació de una virgen, y aquí morando mi ejemplo fue. Vivo mi
Esta mañana acabamos de cantar un precioso himno que nos habla no solamente sobre la muerte de Cristo, sino que un día Él resucitó. En esta mañana, con el día del Señor, me gustaría compartir la palabra de Dios. Primeramente, podemos ir a Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19, el versículo 4. Versículo 3. Y Moisés, dice la palabra de Dios, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El versículo, de nuevo el versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Jeremías, capítulo 31. El versículo 31. Jeremías 31, 31. Dice la palabra de Dios: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no me enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente
siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo, capítulo 26, el Evangelio de Mateo. Capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y por último, el libro de Hebreos, capítulo 7, Hebreos, capítulo 7, el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y hasta acá nomás vamos a pensar un poquito en el nuevo pacto. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, queridos hermanos, vamos a encontrar que la palabra de Dios, que Dios mismo establece una relación con el hombre desde la misma creación. Vamos a encontrar 8 pactos, pero vamos a hablar solamente uno de ellos en esta mañana, que es el nuevo pacto. Y nosotros vemos que Dios pronunciará su pacto, ya sea en una forma condicional o en otra forma incondicional, es decir, cuando Dios le da la tabla de los mandamientos al pueblo, a Moisés, para que se la diera al pueblo de Israel, Dios le dice: esto le dirás al pueblo, para que ellos pudieran obedecer a Dios y fueran bendecidos. Y si ellos no obedecían la ley de Dios, es decir, si ellos no cumplían la ley que Dios se las había dado, sin duda habían desobedecido y no iban a ser bendecidos, sino que ellos iban a tener que empezar a sacrificar animales, a tener rituales donde el sumo sacerdote presentaría la ofrenda por causa del pecado. Ahora, ¿qué es lo que hacía la sangre de ese animal? Por supuesto, la sangre de ese animal solamente podía cubrir, podía tapar, pero no podía quitar, no podía limpiar
el pecado. En la palabra de Dios, allí en el Antiguo Testamento, vamos a ver que hay sombras, que hay tipos que nos apuntan más adelante. Y está lleno de promesas. Todos los pactos estaban dados para el pueblo de Israel. Y sabes una cosa maravillosa, es el nuevo pacto que hemos leído en Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Allí Dios está dando, por medio de Jeremías, un nuevo pacto que tendría su cumplimiento cuando venga el Señor Jesucristo. Y fue así. Fue así cuando el mismo Señor nació, tuvo su vida, pero también tuvo que sacrificarse. ¿Para qué? Para que tus pecados y mis pecados fueran limpios, fueran quitados. Allí en Jeremías podemos notar algunas cositas, algunos puntos que son muy interesantes. Capítulo 31, que lo hemos leído allí de Jeremías. Ahora nosotros recién decíamos que este pacto, el nuevo pacto, allí Jeremías estaba hablando acerca ya del nuevo pacto, pero este nuevo pacto estaba siendo dado a los judíos, pero nosotros, queridos hermanos, vos y yo, fuimos bendecidos por este nuevo pacto, porque cuando viene el Señor Jesucristo, cuando Él muere allí en la cruz del Calvario, cuando Él derrama su sangre, nos limpia de todo pecado, sean judíos, sean griegos, sean lo que sean, a todos. Entonces, nosotros allí tenemos capítulo 31 de Jeremías, el versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con aquel pueblo judío, con el cual Dios se le dijo ya a Moisés: ellos van a ser mi especial tesoro. Y sabes, dice la Biblia acá, dice Jehová: daré mi ley en su mente. Es decir, ya no había algo escrito que nos condenaba, ya no había algo escrito que nosotros teníamos que cumplir la ley, como era el caso del Antiguo Testamento, como era el caso del pueblo de Israel. No iba a dar una mente nueva por medio del sacrificio, por medio del Señor Jesucristo. Él que iba a dar su vida por vos y por mí, Él que iba a derramar su sangre, y vos y yo que íbamos a creer en Él. Ahora que nosotros nos íbamos a arrepentir de nuestros pecados, Él iba a transformar completamente nuestras vidas. Y es por eso que estamos en esta mañana, porque Él un día puso una mente nueva, porque Él puso un corazón nuevo. Dice la Biblia allí las promesas que Dios le da a este pueblo: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora nosotros, por supuesto, que habiendo caído en el Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, que Él nos hace ver que somos hijos de Dios. Un día fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y es así que vos y yo hoy podemos ser hijos de Dios. Ahora ya no tenemos que cumplir una ley, no tenemos que hacer ritos, no tenemos que hacer obras. Y yo seré a ellos por Dios. Es decir, ahora ese Dios que se estaba mostrando al pueblo de Israel y le estaba diciendo: ellos tienen que hacer esto, tienen que guardar la ley. Yo a ellos seré por Dios y ellos me serán.
saber que cada uno de los pactos que nosotros encontramos, cada uno de esos pactos fue instituido por el Señor Jesucristo. Fue proclamado allí en los evangelios, proclamado en las epístolas, fue explicado en el Nuevo Testamento, pero fue cumplido en la persona de Cristo. Sí, como hemos leído Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, hemos leído el versículo 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. ¿Y de qué nos habla la sangre, queridos hermanos? La sangre nos habla de remisión de pecados. La sangre nos habla de perdón de pecados. Es que esa sangre que el Señor estaba derramando en esa cruz del Calvario, es que por medio de esa sangre nuestros pecados iban a ser limpiados, iban a ser purificados, iban a ser borrados una vez y para siempre. Los pecados pasados, presentes y futuros, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahora, ¿cuánto valoramos nosotros la sangre de Cristo? ¿Cuánto de nosotros valoramos ese nuevo pacto? Y allí en Hebreos hemos leído también capítulo 7 de Hebreos, allí el versículo 22 nos habla algo muy hermoso. Capítulo 7, versículo 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dios había hecho pacto con el hombre en la antigüedad, había hecho pacto con el pueblo de Israel, con el hombre, pero ese pacto en el tiempo perduraba. En el tiempo solamente los ritos, los rituales, los sacrificios era algo temporal. Pero lo que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario, allí vemos, capítulo 7, versículo 22, un mejor pacto. Y sigue diciendo, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este nuevo pacto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Sino el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ¿cómo no vamos a venir un domingo a la mañana y decirle gracias, Señor, porque hoy tengo entrada a los mismos cielos? Por lo cual puede también, dice, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es decir, no solamente para el judío, sino también para nosotros, los gentiles. Hemos sido bendecidos y por eso tenemos que darle gracias día tras día, domingo tras domingo, por este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, y acá da la característica de nuestro Señor: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. El Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, era la demanda que Dios estaba haciendo. Dios pedía justicia del hombre y no había nadie. Dice la Biblia que vos y yo, todos éramos
injustos. No había uno bueno, sino todos éramos pecadores y por lo tanto no podíamos salvarnos a nosotros mismos, sino el Señor Jesucristo, ¿sí? Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Muchas veces nosotros pensamos que la gracia de Dios no le costó al Señor, le costó su vida. Aquí vemos, y si nosotros seguimos leyendo el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos, si leemos Levítico, Éxodo, Números, ahí vamos a seguir viendo todo lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo ya desde la antigüedad, mostrando las promesas, mostrando los tipos, mostrando las sombras que más adelante se cumplirían. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y en esta mañana me gustaría que pensemos en esto, que pensemos en este nuevo pacto, en este nuevo pacto que el Señor Jesús un día lo estableció, para que vos y yo podamos disfrutar de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros decíamos recién que el nuevo pacto y todos los otros pactos que encontramos en el Antiguo Testamento van a tener su cumplimiento en la persona de Cristo, allí en la muerte de Cristo, en la obra de la redención, en el sacrificio de Cristo, porque ese sacrificio fue suficiente como lo hemos leído. Pero este nuevo pacto también podemos decir, tuvo su cumplimiento con la persona de Cristo, sí, pero un día será consumado. Allí, como dice el capítulo 20 de Apocalipsis, allí cuando nosotros veamos al Señor en su segunda venida. ¿Sabes? No hay cosa más preciosa para nosotros de saber que a nosotros no nos costó, que somos justificados, que somos redimidos, que somos perdonados, que somos salvados. Pero también tenemos que pensar que al Señor Jesús sí le tocó. Y que en esta mañana vos y yo podamos adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y decirle, Señor, gracias por este nuevo pacto. Gracias por la sangre que me limpia de todo pecado. Porque un día el Señor Jesús puso la fe en tu vida, en tu corazón, lo mismo que en el mío, para que podamos venir a Él. Él nos buscó y para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y disfrutar por la eternidad, disfrutar todos los días este nuevo pacto. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y nos ayude a participar dignamente de los hijos. Vamos a darle gracias al Señor. Hoy estamos, como decíamos recién, recordando la persona de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, los padecimientos, pero más aún la resurrección del Señor Jesús. No quedó allí en la tumba. Él se levantó un día triunfante y victorioso, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, y hoy está a la diestra de Dios, hoy está sentado a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque un día Él satisfizo la justicia de Dios. Y esa justicia es la que fue imputada en vos y en mí. Y hoy podemos presentarnos justos, salvos, perdonados en Cristo Jesús. Oramos, Padre Santo, te alabamos y te damos las muchas gracias en esta mañana. Porque cuando consideramos tu palabra, allí
en el Antiguo Testamento. Allí la promesa a Jeremías de un nuevo pacto. Te damos gracias porque tuvo su cumplimiento, como todas las promesas de tu palabra. Y tuvo su cumplimiento en la persona de Cristo. ¿Cómo no venir en esta mañana? ¿Cómo no venir un día como hoy y decirle gracias, Señor, porque un día esa sangre del nuevo pacto es la que nos trae, es la que nos salva, es la que nos permite estar en esta mañana. Y miramos que este nuevo pacto, como hemos leído, es mucho mejor que la Biblia. Te damos gracias, Padre, por la vida del Señor Jesucristo, porque ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario satisfizo tu justicia. Y en esta mañana pensamos en esa obra y vamos a participar del pan. Este pan que nos recuerda el cuerpo de nuestro Señor, un cuerpo santo, un cuerpo sin mancha, un cuerpo perfecto, pero un cuerpo que no tenía por qué ser lastimado, pero por causa de nuestros pecados, esa maldición que nosotros teníamos y que merecíamos la ira de Dios, fue allí dada sobre la persona de nuestro amado Señor. Padre, en esta mañana, al participar de este pan, que nosotros podamos reflexionar en este nuevo pacto, que es lo que, como hemos leído, lo que nos perdona, lo que nos salva y lo que nos permite entrar en una presencia. Padre, gracias porque un día el Señor Jesucristo se presentó, fue nuestro sustituto, y hoy nosotros podemos celebrar con mucho gozo. Hoy nosotros podemos decirle gracias, podemos adorarte en espíritu y en verdad. Padre, bendice este pan, que al pasar de mano en mano podamos reflexionar sobre lo que significó este nuevo pan. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.
ese nuevo pacto que ha hecho posible que nosotros, siendo pecadores, podamos ser perdonados, limpiados. Ese antiguo pacto que era imperfecto, que no podía limpiar nuestros pecados, que le faltaba, que esperaba en la obra del Señor Jesucristo. El nuevo pacto ha sido perfecto, es perfecto, ha satisfecho la justicia de Dios. Señor, qué bendición tenemos nosotros de estar en este lado de la historia y poder disfrutar de la obra del Señor Jesucristo en el mundo. Y ahora, Padre, a participar de este símbolo, fruto de la vida, le damos a estar agradecidos en nuestro corazón por la obra del Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Hace perfecto. En el nombre de Jesús.
Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y simplemente recordarle entonces ahora